me this track. Girl, you got that something to get the party bumping. Let me see you work it back and forth like ping pong. Girl, you got that something. Vale, el primer truco es cuando vemos aquí que tiramos los dos barriles de duendes, esperar a que la torre de la arquera dispare la flecha por primera vez para poder tirar la descarga. El segundo truco es tirar los esqueletos para distraer a los esbirros y que ataquen a la otra torre siempre que vayan acompañado de una tropa tanque, en este caso el sabueso de lava, como veis aquí. En este caso veis que tenemos aquí una choza situada delante de la torre del rey. Me tira al minero y con el ariete de batalla lo empujamos para que el minero acabe atacando a la torre del rey. Vale, el cuarto truco, tenemos aquí el esqueleto gigante con el mega caballero, pero gracias al tornado podemos empujar a ese esqueleto hacia la torre rival. El quinto truco es con un barril de esqueletos podemos tirar un espíritu de hielo detrás de la torre arquera para que destruya a todos los esqueletos. El sexto truco, tenemos aquí una choza de bárbaros situada en una de las esquinas de nuestra arena y tenemos que esperar para lanzar un cohete fuerte para la choza y la torre cuando los bárbaros estén cruzando el puente. Más o menos en el medio del puente tiramos el cohete porque de esta forma vamos a tocar la torre, vamos a tocar la choza y vamos a tocar los nuevos bárbaros que salgan. Cuando tiramos un esqueleto gigante también y nos tiran un golem de hielo, vamos a utilizar el hechizo de clonación para que un esqueleto ataque al clon de hielo y el otro vaya directamente a la torre. El octavo truco, cuando nos tiran una pandilla de duendes, es colocar un espíritu de hielo justo por delante suyo para que se den la vuelta, los destruya y poco a poco ir eliminando a las tropas. El noveno truco, vemos que nos tira un barril de esqueletos, tenemos que colocar la princesa justo en ese azulejo de la arena para que justamente dispare a los esqueletos al salir. El décimo truco tiene que ver con la ballesta, la colocamos justamente en ese azulejo para poder atacar a la torre o si nos tira una tropa rival, en este caso como el golem. Tiramos el tronco no para atacar al golem sino para desplazarlo y que nuestra ballesta ataque directamente a la torre. Otra cosa que igual no sabíais es que los rayos atacan a las tropas que tengan más elixir, en este caso por orden sería la valquiria, el caballero, la princesa y los esqueletos. Cuando nos tiran dos arqueras por detrás de la torre y una va a cada lado de la arena, tiramos ese espíritu de hielo en ese azulejo justamente para cargarnos a las dos arqueras. Otro truco muy bueno es cuando nos tiran una orden de espíritus de fuego, vamos a utilizar el espíritu de hielo para contrarrestar. Lo colocamos en este azulejo justo cuando el espíritu de fuego vaya a tocar a la torre. Otro truco muy bueno relacionado con el horno de espíritus de fuego es colocar el veneno justamente en ese azulejo porque toca el horno, toca los espíritus de fuego justamente para que nadie ataque a la torre y no haya ningún problema. Vale, otro truco muy importante cuando nos tiran un recolector de elixir, vamos a tirar un montapuerco justamente en medio de la arena para que vaya directamente al recolector de elixir y no ataque a ninguna de las dos torres, ya que si no lo defiende se queda sin el recolector. Otro truco muy importante cuando nos tiran el trío de mosqueteras, vamos a utilizar el golem de hielo y los espíritus de fuego para acabar con ellas rápidamente. Pero esto no acaba aquí, cuando nos tira una choza de duendes, vamos a tirar la choza de duendes justamente en ese azulejo que os he dicho para que ataquen por el lado contrario y de esa forma contrarrestaremos su ataque, nosotros iniciando un contraataque mejor. Vale, cuando nos tira la bruja nocturna vamos a tirar el tornado justamente en ese azulejo porque de esa forma uno de los murciélagos ataca a la torre del rey. Un truco relacionado con los duendes, fijaros en los azulejos de la derecha sobre todo, es donde tenemos que tirar los duendes porque de esa forma vamos a golpear una vez más a la torre. Fijaros la diferencia que queda la vida de una torre y otra. Otro truco, cuando nos tiran un barril de duendes, vamos a colocar los espíritus de fuego justamente en ese azulejo porque se van a repartir entre los tres. Otro truco muy importante es cuando nos tiran un duende lanzadardos, vamos a colocar el espíritu de hielo justamente al cruzar el puente porque de esa forma no atacan a la torre. Otro truco muy importante es cuando nos tiran un gigante, vamos a utilizar el tornado para tirar para atrás a esa tropa y que tanto la ballesta como el mortero ataquen a la torre, que es lo que nosotros queremos. Muy importante, cuando tiramos el trío de mosqueteras vamos a tirar también el ariete de batalla porque si nos tiran un rayo absorben toda la potencia y el trío de mosqueteras pues sale ileso. Vale, cuando nos tiran un P.E.K.K.A al lado de la torre del rey, ¿cómo contrarrestamos ese ataque? Pues bueno, primeramente vamos a tirar el gigante y después vamos a tirar el minero justamente en ese azulejo para que el P.E.K.K.A se desvíe hacia el otro costado. Vamos a utilizar en este caso el príncipe oscuro, lo vamos a tirar detrás de la torre del rey justamente cuando nos tiren los barriles de duendes porque de esa forma llega justo para destruirlos.
Otra cosa muy importante, vamos a colocar un tornado justo antes del cañón de la Torre del Rey, porque así estos atacarán a la Torre del Rey y activaremos el cañón. Vale, un truco muy importante, tiramos el montapuercos detrás del puente, eso es, nos tira el verdugo, nos tira el mago de hielo y llegamos a la torre. Perfecto, tiramos aquí el cohete junto con el tornado para poder atacar a sus dos tropas y también a la torre. Siempre que contrarrestéis el ataque de una bandida con otra bandida, colocarla en diagonal, porque de esa forma vuestra bandida no va a recibir ningún daño. En batallas 2 contra 2, cuando tiráis el barril de duendes a la misma torre y a la misma vez, va a aparecer solamente un barril de duendes cuando en realidad son dos. Vale, para contrarrestar un ataque del P.E.K.K.A vamos a tirar el minero detrás de la torre, vamos a tirar la horda de esbirros y el P.E.K.K.A se irá hacia el minero y de esa forma la horda de esbirros atacará tanto a la torre como al P.E.K.K.A. ¿Cómo contrarrestar también un barril de duendes? Justamente cuando esté en ese azulejo de la arena rival, vamos a tirar un lanzarrocas detrás de nuestra torre de la arquera. De esa forma nos cargamos a los 3 duendecillos. ¿Cómo defender a un gigante noble cuando está atacando nuestra torre? Pues tiramos una lápida delante de él y de esa forma irá atacando a la lápida y los esqueletillos atacarán al gigante noble. Otra cosa muy importante, cuando tenemos una choza delante de la Torre del Rey y nos tiran un minero, con el tronco lo empujamos hacia la torre de la arquera. Cuando nos viene un mega caballero vamos a tirar una lápida justamente en ese azulejo. Muy importante esta defensa porque es mucha gente la que utiliza el mega caballero y de esa forma va a tardar más en llegar a la lápida porque van a salir dos esqueletillos y van a atacarle entre las dos torres de las arqueras, así que muy buena defensa. Vale, cuando nos tiran un minero a la torre de la arquera vamos a utilizar la bola de fuego en cualquiera de estos 3 azulejos que marco aquí para que el minero ataque a la Torre del Rey. Vale, muy importante, cuando nos tiran el cementerio a una torre de la arquera vamos a utilizar el tornado nuevamente para atraer a esos esqueletillos hacia la Torre del Rey y activar el cañón. Vale, vamos a lanzar un ataque efectivo, tiramos la princesa por el puente y el barril de duendes 2 o 3 casillas por detrás de la Torre del Rey, porque de esa forma al tirar el tronco no nos tocará a las tropas. Vamos a defender ahora un barril de duendes. Cuando esté más o menos en esta zona de nuestra arena vamos a tirar el mega caballero. Con el barril de esqueleto vemos aquí que se está aproximando a nuestra torre de la arquera y justamente cuando tenga nada de vida vamos a tirar el tronco de atrás del todo para cargarnos a los esqueletillos. Otra cosa muy importante, para defender el ataque de un montapuercos vamos a tirar tanto el P.E.K.K.A como el mini P.E.K.K.A en ese azulejo, justamente cuando esté encima del puente. Esta vez, si nuestro rival nos engaña tirando el barril de duendes no justo al lado de la torre de la arquera sino un poco más atrás, vamos a tirar los esqueletos para desviar el ataque a la Torre del Rey. Otra cosa muy importante, para defender el ataque de un caballero vamos a tirar el príncipe al lado derecho de la arquera y el tronco, porque de esa forma el príncipe no sufre daño. Una cosa muy importante, siempre que utilicemos el cohete y queramos destruir la torre de la arquera, siempre utilizar el cohete por delante de la torre y nunca por detrás porque tarda menos tiempo. Siempre que nos tire un minero a la torre de la arquera vamos a utilizar el tronco para desviarlo y que ataque a la Torre del Rey. Un ataque muy inteligente es tirar el fantasma real y después tiramos por detrás el golem de hielo, porque de esa forma va a atacar la torre de la arquera al golem de hielo mientras el fantasma real golpea la torre. Siempre que nos tiren un minero podemos utilizar el tornado para llevar el minero a que ataque a la Torre del Rey en cualquiera de las 3 situaciones que estáis viendo en pantalla. Lo importante es arrastrar al minero hacia la Torre del Rey para activar el cañón y de esa forma defender tanto con la arquera como con el cañón de la Torre del Rey. Muy buena técnica. Lo mismo pasa cuando nos tiran un golem de hielo, vamos a utilizar el tornado para transportar esa tropa hacia la Torre del Rey. Otro truco muy bueno es ocultar el barril de duendes debajo del cohete. Como vemos aquí, primero tiramos el cohete y después el barril de duendes. Sencillamente es muy fácil de contrarrestar el ataque del mega caballero colocando la pandilla de duendes justamente en ese azulejo, porque de esa forma irá atacando poco a poco el mega caballero a las tropas, con el plus de que también las 2 torres de arqueras estarán atacando al mega caballero y de esa forma no habrá ningún peligro.